Pedro Infante caminaba por la colonia Guerrero una tarde de agosto de 1956, cerca de las 6. Acababa de terminar una grabación que lo había dejado exhausto. 5 tomas de la misma escena porque el micrófono captaba ruido de la calle. Había mandado a su chofer a casa. Necesitaba caminar, despejar la mente, sentir la ciudad sin el filtro de las ventanas polarizadas del automóvil. La colonia Guerrero no era zona rosa ni Polanco. Era México real. Calles polvorientas, casas modestas, niños jugando fútbol con pelotas desinfladas. Pedro prefería estos barrios. Aquí la gente lo saludaba con cariño genuino, sin pretensiones, sin pedir autógrafos para vender. Entonces lo escuchó. Un llanto. No el berrinche típico de un niño caprichoso, sino algo diferente, algo quebrado, desesperado. Pedro se detuvo, tratando de localizar de dónde venía el sonido. Lo vio sentado en la banqueta, recargado contra una pared descascarada. Un niño pequeño, tal vez 8 años, flaco como alambre, vestido con ropa remendada pero limpia. Lloraba con la cara entre las manos, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpecito. A su lado había una caja de madera vieja conteniendo chicles Adams, paletas payaso y cigarros sueltos. Pedro se acercó despacio. «Chamaco, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» El niño levantó la cara. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, las mejillas sucias de lágrimas y polvo mezclados. Lo miró sin reconocerlo. «No, señor, no estoy bien. Mi papá se murió». Las palabras salieron rotas, entrecortadas. Pedro sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Se agachó hasta quedar a la altura del niño. «¿Cuándo pasó eso, hijo?» «Hace 3 días. Se cayó de un avión en el hangar donde trabajaba. Se pegó en la cabeza. Los doctores dijeron que no sufrió. Pero yo no les creo porque mi mamá no para de llorar. Dice que ahora no tenemos nada». Pedro tragó saliva. «¿Cómo te llamas?» «Julián. Julián Reyes. ¿Y tu mamá dónde está ahorita?» «En la casa, acostada. Está enferma de tristeza. Mi hermana Lupita está con ella. Tiene 6 años. Yo tengo que vender para comprar comida. ¿Cuántos años tienes tú?» 8, pero ya casi 9. ¿Vas a la escuela?» El niño negó con la cabeza, nuevas lágrimas rodando. «Iba. Hasta el martes. Pero mi mamá dice que ya no puedo porque tengo que trabajar. Dice que sin mi papá no alcanza para nada, ni para comer, ni para la renta, ni para la escuela. Dice que ahora soy el hombre de la casa». Pedro sintió esa rabia familiar burbujeando. Un niño de 8 años forzado a abandonar la escuela, a convertirse en sostén familiar, antes siquiera de entender qué significaba eso. «¿Tu papá en qué trabajaba exactamente?» «Era mecánico de aviación. Arreglaba aviones en el hangar de Mexicana. Mi mamá dice que era el mejor, que los pilotos siempre pedían que mi papá revisara sus aviones porque confiaban en él. Pero la escalera se resbaló y él cayó desde muy alto». Pedro permaneció en silencio un momento. «¿Y tú, Julián? ¿Qué te gusta hacer?» «Cuando todavía iba a la escuela, ¿qué te gustaba más?» El niño se limpió la nariz con el dorso de la mano. «Me gustaba arreglar cosas. Mi papá me enseñaba. Teníamos un radio viejo que no servía y yo lo desarmé todo y lo volví a armar y funcionó». Mi papá se puso muy contento. Dijo que yo tenía manos de ingeniero. «¿Todavía tienes ese radio?» «No, señor. Ayer mi mamá lo vendió con otras cosas para pagar el entierro de mi papá. Vendió casi todo. Solo nos quedó lo que traemos puesto y los muebles porque nadie los quiso comprar». Pedro se sentó completamente en la banqueta junto al niño, sin importarle ensuciar su pantalón. «Julián, ¿me dejas preguntarte algo? Mírame bien. ¿Me reconoces?» El niño lo observó con atención por primera vez. «Usted es Pedro Infante, el actor, el que sale en las películas. Mi papá lo admiraba mucho. Decía que usted era mexicano de verdad, de los que no olvidan de dónde vienen». Pedro sonrió tristemente. «Tu papá tenía razón en eso. Nunca olvido de dónde vengo.
y por eso no puedo pasar de largo cuando veo a un niño llorando en la calle. Julián, ¿dónde vives? A 2 cuadras, en la vecindad de la esquina, el cuarto 14. Llévame con tu mamá. Quiero hablar con ella, pero tengo que vender. Si no vendo, no comemos hoy. Pedro sacó su cartera y extrajo un billete de 100 pesos. Aquí está el dinero de todo lo que traes en esa caja y más. Ahora llévame con tu mamá. El niño miraba el billete como si fuera un objeto de otro planeta. Esto es muchísimo dinero, señor. No puedo aceptarlo así nada más. Claro que puedes. Y lo harás. Ahora vamos. La vecindad era exactamente lo que Pedro esperaba. Un patio central rodeado de cuartos pequeños, ropa colgada en lazos atravesados, un baño compartido al fondo, olor a frijoles cocidos mezclado con humedad. El cuarto 14 era minúsculo. Una sola habitación que servía como dormitorio, sala, cocina. 2 colchones en el suelo, una mesa desvencijada, una parrilla de petróleo en la esquina. En uno de los colchones estaba acostada una mujer delgada, tal vez de 30 años, pero con la mirada de alguien mucho mayor. Una niña pequeña estaba sentada junto a ella, abanicándola con un pedazo de cartón. «Mamá, traje a alguien», dijo Julián tímidamente. La mujer se incorporó con dificultad. «Julián, te dije que no trajeras extraños. No tenemos nada de valor que robar». «Señora», dijo Pedro quitándose el sombrero. «Soy Pedro Infante. Su hijo estaba llorando en la calle y me contó sobre su esposo. Lamento profundamente su pérdida. Vine a ver si puedo ayudar en algo». La mujer lo miró con desconfianza primero, luego con reconocimiento, finalmente con vergüenza. «Señor Infante, esto es, no sé qué decir. Perdone que lo reciba así. La casa está hecha un desastre. Hemos tenido días muy difíciles. No tiene que disculparse por nada, señora. ¿Cómo se llama usted?» «Esperanza. Esperanza Reyes». «Señora Esperanza, su hijo me contó que era usted viuda reciente, que su esposo trabajaba en aviación». «Así es. Roberto era mecánico de Mexicana. Llevaba 12 años ahí. Era buen hombre, trabajador, nunca tomaba, nunca nos faltó nada». Hasta que esa escalera, su voz se quebró. La niña pequeña comenzó a llorar también. Pedro esperó un momento antes de continuar. ¿La compañía les dio alguna compensación? Esperanza rió amargamente. Me dieron 3,000 pesos y me dijeron que firmara un papel diciendo que no los demandaría. 3,000 pesos por 12 años de trabajo, por la vida de mi esposo. Tuve que aceptar porque necesitaba pagar el entierro. Ahora ese dinero ya se acabó. Gastamos 2,000 en el entierro, 500 en deudas que teníamos, el resto en comida. Ya no queda nada. ¿Y la renta? Debo 2 meses. El dueño dice que si no pago para fin de mes nos echa a la calle. ¿Sus hijos van a la escuela? Ya no. No puedo pagar uniformes, útiles, inscripciones. Además, Julián tiene que trabajar. Yo limpio casas cuando puedo, cuando no me siento tan mal, pero no es suficiente. La niña no habla desde que murió su papá. No ha dicho una palabra en 3 días. Pedro miró a la pequeña Lupita. Tenía los ojos enormes, asustados, la mirada perdida de quien ha visto demasiado dolor demasiado pronto. «Señora Esperanza, ¿me permite hacerle una pregunta directa? ¿Cuánto necesita para salir adelante los próximos meses mientras se estabiliza?» La mujer negó con la cabeza. «No puedo pedirle dinero, señor Infante. No vine a eso. Ya sé suficiente de usted. Sé que ayuda a mucha gente. No quiero aprovecharme de su bondad. No me está pidiendo nada. Yo estoy ofreciendo. Necesito saber cuánto para poder ayudar apropiadamente». Esperanza calculó mentalmente, sus dedos moviéndose como si contara. La renta son 50 pesos al mes. Debo 2 meses, esos son 100. Para tener un colchón de 3 meses más serían otros 150. Comida para 3 personas, unos 30 pesos por semana, serían como 400 pesos para 3 meses. La inscripción de los niños a la escuela, uniformes, útiles, tal vez 200 pesos para los 2.
En total, necesitaría como 850 pesos para poder respirar 3 meses mientras busco más trabajo. Pedro sacó su cartera nuevamente e extrajo 1,000 pesos. Esto es para 3 meses de estabilidad. Pero no quiero que lo use solo para sobrevivir. Quiero que una parte se destine a la educación de Julián y Lupita. Son inteligentes, puedo verlo. Merecen oportunidad de estudiar. Señor, esto es demasiado. No puedo aceptar tanta caridad. No es caridad, señora Esperanza. Es inversión. Estoy invirtiendo en el futuro de sus hijos. Pero hay una condición. ¿Cuál? Que Julián vuelva a la escuela inmediatamente. Nada de vender chicles en las calles. Nada de trabajar. Tiene 8 años. Su trabajo es estudiar. Pero, ¿y el dinero? Este dinero les da tiempo. En 3 meses usted puede encontrar trabajo estable. Yo puedo ayudarle con eso también. Tengo contactos, gente que necesita empleados confiables, pero los niños tienen que estar en la escuela. Esperanza comenzó a llorar, esta vez no de tristeza, sino de alivio abrumador. No sé cómo agradecerle. No tiene que agradecerme ahora. Solo prométame que cuidarán a estos niños, que les dará la oportunidad que su esposo hubiera querido para ellos. Se lo prometo. Por la memoria de Roberto, se lo prometo. Pedro pasó las siguientes 2 horas en ese cuarto diminuto. Habló con Esperanza sobre opciones de trabajo. Conocía a la dueña de una lavandería grande que siempre necesitaba empleadas confiables. Conocía familias que necesitaban ayuda doméstica y pagaban bien. Le dio números de teléfono, nombres específicos. Le dijo exactamente qué decir cuando llamara. Habló con Julián sobre la escuela, sobre su talento para arreglar cosas. El niño me enseñó cómo había reparado un despertador que encontró en la basura, explicando el mecanismo con precisión sorprendente para su edad. Tienes el mismo talento que tu papá, le dijo Pedro. Pero el talento solo no basta. Necesitas educación, necesitas aprender matemáticas, física, dibujo técnico. ¿Para qué, señor Pedro? Para que cuando crezcas puedas ser ingeniero aeronáutico. No solo arreglar aviones como tu papá, sino diseñarlos, construirlos, mejorarlos. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede. Pero tienes que estudiar mucho. ¿Me prometes que lo harás? El niño asintió con determinación que contrastaba con las lágrimas de 1 hora antes. Se lo prometo. Y le prometo que voy a ser el mejor de mi clase. Para que mi papá esté orgulloso. Tu papá ya está orgulloso. Ahora tienes que estarlo tú también. Antes de irse, Pedro hizo algo más. Fue a la tienda de la esquina y compró comida. Arroz, frijoles, leche, pan, huevos, frutas, verduras. Suficiente para llenar la alacena vacía de la familia Reyes. El tendero lo reconoció y se negó a cobrarle. Pedro insistió, pagó todo y le dio una propina generosa. Cuando regresó al cuarto 14 con las bolsas de comida, Lupita finalmente habló. Sus primeras palabras en 3 días fueron, ¿es usted un ángel? Pedro se arrodilló frente a ella. No, chiquita. Solo soy una persona que tuvo suerte en la vida y que cree que esa suerte debe compartirse. Pero Pedro no se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas, visitó a la familia Reyes regularmente. No con cámaras, no con publicidad, sino discretamente. Llevaba libros para los niños, ropa que sus propios hijos ya no usaban, juguetes educativos. Una tarde llegó con algo especial, un kit de mecánica básica para niños. Destornilladores pequeños, pinzas, tornillos, tuercas, diagramas simples. Julián, dijo entregándole la caja, esto es para que sigas practicando mientras estudias. Cada fin de semana quiero que armes algo nuevo y me cuentes cómo funciona. El niño abrió la caja con ojos brillantes. ¿De verdad puedo quedarme con esto? Es tuyo. Pero recuerda, con herramientas viene responsabilidad. Tienes que aprender a usarlas correctamente, con seguridad. ¿Me lo prometes? Se lo prometo, señor Pedro. Y voy a construir un avión de verdad algún día. Voy a construir el mejor avión de México. Me gusta esa actitud.
Esperanza encontró trabajo en la lavandería que Pedro había recomendado. La dueña, una mujer llamada Doña Carmen, le dio oportunidad inmediatamente cuando escuchó la historia. El trabajo era duro, largas horas de pie, manos en agua caliente todo el día, pero pagaba decentemente y tenía horarios que le permitían estar con sus hijos por las tardes. Julián volvió a la escuela con uniforme nuevo, útiles completos y determinación férrea. Sus maestros notaron inmediatamente algo especial en él. No solo era inteligente, era obsesivamente curioso sobre cómo funcionaban las cosas. Desarmaba lápices para entender el mecanismo. Estudiaba las poleas del asta, bandera. Preguntaba constantemente sobre máquinas, motores, estructuras. El director de la escuela, don Aurelio Mendoza, llamó a Esperanza para una reunión. Señora Reyes, su hijo es excepcional. Tiene aptitud natural para la ingeniería. ¿Ha considerado inscribirlo en programas especiales? Programas especiales. ¿Esos no cuestan dinero extra? Algunos sí, pero hay becas. Hay instituciones que buscan niños con talento como Julián. Yo puedo ayudarle con las aplicaciones si está interesada. Esperanza consultó con Pedro en su siguiente visita. Él no dudó ni un segundo. Haga las aplicaciones, don Aurelio. Yo me encargo de cualquier costo que las becas no cubran. Este niño tiene futuro brillante. No vamos a dejar que se desperdicie por falta de dinero. Pasaron los meses. Julián prosperó en la escuela. A los 9 años estaba tomando clases de matemáticas avanzadas. A los 10 ganó su primera competencia de ciencias con un proyecto sobre aerodinámica básica. A los 11 construyó un modelo funcional de motor de avión, usando materiales reciclados. Pedro asistió a cada competencia, cada presentación, cada logro, siempre discretamente, siempre desde atrás del salón, sin hacer alboroto. Pero Julián sabía que estaba ahí. Esa presencia constante le daba seguridad. Le recordaba que alguien creía en él. Cuando Julián cumplió 12 años, Pedro llegó a la vecindad con una sorpresa especial. Organizó una pequeña fiesta. Nada extravagante, pero con pastel, refrescos, algunos amigos de la escuela, y un regalo que dejó a Julián sin palabras. Era una bicicleta. No nueva, pero en excelente condición. Roja brillante con asiento ajustable. Para que puedas llegar a la escuela más rápido, dijo Pedro. Y para que tengas algo que arreglar cuando se descomponga. Las bicicletas son máquinas también. Entenderlas te enseñará principios que usarás cuando diseñes aviones. Julián abrazó a Pedro con fuerza que casi lo tiró. Gracias, señor Pedro. Gracias por todo. Por creer en mí cuando ni yo mismo creía. Pedro sintió un nudo en la garganta. Yo solo abrí una puerta, Julián. Tú eres quien está caminando por ella con tanto esfuerzo. Pero la vida raramente es solo línea recta hacia el éxito. Cuando Julián tenía 13 años, Esperanza enfermó. Empezó con tos que no se quitaba, luego fiebres nocturnas, luego debilidad extrema. Los doctores del Seguro Social le diagnosticaron neumonía severa. Necesitaba medicamentos caros, reposo absoluto. No podía trabajar. El dinero se acabó rápidamente. Esperanza intentó ocultarle la situación a Pedro. No quiero seguir siendo carga, le dijo a Julián. Ya ha hecho demasiado por nosotros. No podemos seguir pidiendo. Pero Julián, ahora más maduro, entendía que el orgullo malentendido podía ser destructivo. Mamá, el señor Pedro nos dijo que le avisáramos si necesitábamos ayuda. Eso es lo que hace la familia. Y él es familia para nosotros aunque no compartamos sangre. Cuando Pedro se enteró, llegó inmediatamente. Trajo medicinas, pagó consultas con especialistas privados, contrató una enfermera para que visitaran a Esperanza 3 veces por semana. Señor Pedro, sollozaba Esperanza. Ya no sé ni cómo pagarle todo esto que ha hecho por nosotros. No me debe nada, Esperanza. Lo único que quiero es que se recupere y que siga siendo la madre maravillosa que es. Sus hijos la necesitan sana. México necesita que Julián llegue a ser el ingeniero que puede ser. Y eso solo pasará si usted está bien.
Esperanza se recuperó lentamente. Tomó 3 meses. Durante ese tiempo, Pedro se aseguró de que no les faltara nada. Comida, medicinas, renta, todo estaba cubierto. Pero también hizo algo más importante. Le dio responsabilidades a Julián. El niño, ahora adolescente, visitaba a Pedro los sábados. Pedro lo ponía a trabajar en proyectos reales. Ayudar a revisar motores de sus aviones personales, bajo supervisión de mecánicos profesionales. Observar reparaciones complejas. Hacer preguntas, aprender viendo, tocando, experimentando. Julián absorbía conocimiento como esponja. A los 14 años podía diagnosticar problemas de motor solo escuchando el sonido. A los 15 podía leer diagramas técnicos complejos. A los 16 estaba ayudando a diseñar modificaciones menores para mejorar eficiencia de combustible. Los mecánicos profesionales estaban asombrados. Este chamaco entiende conceptos que a nosotros nos tomó años dominar, comentaban. Tiene ojo natural para esto. Cuando llegó el momento de la preparatoria, Pedro ayudó a Julián a entrar a la vocacional número 5 del Instituto Politécnico Nacional, la mejor escuela técnica del país. La especialidad, por supuesto, era aeronáutica. Julián se destacó inmediatamente, no solo por su inteligencia, sino por su hambre de conocimiento. Mientras otros estudiantes hacían lo mínimo, Julián se quedaba horas extra en los talleres. Leía libros de ingeniería avanzada que ni siquiera estaban en el programa. Proponía proyectos ambiciosos. Sus profesores lo adoraban. Es el mejor estudiante que he tenido en 20 años de enseñanza, decía el ingeniero Ramírez, su maestro de mecánica de fluidos. Ese muchacho van a ir lejos. Muy lejos. A los 18 años, Julián se graduó de la preparatoria con el promedio más alto de su generación. Tenía opciones: becas de universidades en Estados Unidos, ofertas de trabajo de compañías aeronáuticas, oportunidades que nunca hubiera imaginado 10 años antes, cuando vendía chicles llorando en una banqueta. Pero antes de tomar cualquier decisión, fue a ver a Pedro. Señor Pedro, necesito su consejo. Tengo todas estas opciones y no sé cuál escoger. ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Julián? No lo que otros esperan de ti, no lo que crees que debes hacer. ¿Qué es lo que realmente quieres? Julián pensó cuidadosamente antes de responder. Quiero estudiar ingeniería aeronáutica en el Politécnico Nacional. Sé que tengo ofertas de Estados Unidos, pero quiero quedarme en México. Quiero aprender aquí, trabajar aquí, eventualmente construir aviones aquí. México necesita sus propios ingenieros, su propia industria aeronáutica. No quiero ser otro cerebro que se va al extranjero. Pedro sonrió con orgullo genuino. Esa es la respuesta correcta, y te voy a apoyar completamente en esa decisión. Julián entró al Politécnico en 1966 con beca completa por excelencia académica. Pedro complementó esa beca con apoyo para libros, materiales, gastos de vida. Pero más importante que el dinero era el apoyo emocional constante. Pedro asistió a la ceremonia de ingreso de Julián. Se sentó entre los orgullosos padres, porque eso era exactamente lo que era. No biológicamente, pero en todas las formas que importaban. Cuando llamaron el nombre de Julián Reyes como estudiante destacado de nuevo ingreso, Pedro aplaudió más fuerte que nadie. Después de la ceremonia, Julián se acercó. Señor Pedro, todo esto es por usted. Sin usted yo estaría, ni siquiera sé dónde estaría. Probablemente vendiendo chicles todavía, o trabajando en alguna fábrica, o peor. Pedro puso su mano en el hombro del joven. Julián, escúchame bien. Yo solo te di oportunidad. Tú hiciste todo el trabajo. Tú estudiaste. Tú te esforzaste. Tú sacrificaste salidas con amigos para quedarte estudiando. Tú te levantaste temprano cada día para llegar a la escuela. Tú aprovechaste cada oportunidad que se te dio. El mérito es tuyo. Yo solo moví algunas piedras del camino. Usted hizo más que eso. Usted me vio cuando era invisible. Los años de universidad fueron intensos.
Julián se sumergió completamente en sus estudios: termodinámica, mecánica de materiales, diseño estructural, sistemas de propulsión. Cada materia era un desafío que enfrentaba con determinación absoluta. No era el estudiante más naturalmente brillante de su generación. Había compañeros con más facilidad matemática. Pero nadie trabajaba más duro. Nadie tenía más disciplina. Nadie tenía más fuego interno. En su tercer año, Julián formó parte de un equipo que diseñó y construyó un planeador funcional. El proyecto era ambicioso, tal vez demasiado para estudiantes. Muchos profesores dudaban que lo lograran. Pero Julián lideró el equipo con precisión meticulosa. Cada cálculo verificado 3 veces. Cada soldadura inspeccionada personalmente. Cada prueba documentada exhaustivamente. Cuando finalmente probaron el planeador en un campo abierto en las afueras de la ciudad, Pedro estaba ahí. Llevó cámaras fotográficas, refrescos para todo el equipo y nerviosismo palpable. ¿Y si no vuela?, preguntó Esperanza, quien también había venido. «Volará», respondió Julián con confianza tranquila. «He verificado cada centímetro de esta máquina. Confío en mis cálculos». Y voló. No solo voló, planeó con gracia hermosa, manteniéndose en el aire durante casi 20 minutos antes de aterrizar suavemente exactamente donde Julián había calculado. El equipo estalló en celebración. Pedro tenía lágrimas en los ojos. Esperanza lloraba abiertamente. Lupita, ahora una adolescente de 17 años, gritaba de emoción. Ese planeador ganó el primer lugar en la competencia nacional de proyectos estudiantiles de ingeniería. La historia apareció en periódicos. Estudiantes del Politécnico construyen planeador funcional. El proyecto llamó la atención de Aeronaves de México, la compañía aérea nacional. Un ejecutivo contactó al equipo. «Estamos impresionados con su trabajo. Nos gustaría ofrecer pasantías a los miembros del equipo. ¿Estarían interesados?». Julián aceptó la pasantía inmediatamente. Durante su último año de universidad, trabajaba medio tiempo en los hangares de Aeronaves de México, los mismos hangares donde su padre había muerto 15 años antes. La primera vez que entró, sintió peso emocional abrumador. «Aquí trabajó mi papá», le dijo a su supervisor. «Aquí fue donde cayó». El supervisor, un hombre mayor llamado Ingeniero Salazar, lo miró con interés. «¿Roberto Reyes era tu padre?». «Sí, señor». «¿Lo conoció?». «Claro que lo conocí, era excelente mecánico. Su muerte fue tragedia terrible. Mala suerte con esa escalera, debió haberse asegurado mejor, pero esas cosas pasan». Julián sintió algo extraño en cómo el ingeniero Salazar dijo esas palabras, como si hubiera más que contar, pero no lo haría. Investigó discretamente. Habló con mecánicos viejos que habían trabajado con su padre. Uno de ellos, ya retirado, le contó la verdad. «Tu padre reportó esa escalera como defectuosa 2 semanas antes de su accidente. Dijo que los soportes estaban débiles, que necesitaba reemplazo urgente. La gerencia le dijo que no había presupuesto, que usara precaución extra. 2 semanas después, la escalera cedió y él cayó. No fue accidente, fue negligencia». Julián sintió rabia que no había sentido en años. Su padre había muerto porque la compañía había elegido ahorrar dinero en lugar de proteger a sus trabajadores. Esa rabia podría haberlo consumido, pero en lugar de eso, la transformó en propósito. «Voy a cambiar esto», se prometió a sí mismo. «Voy a asegurarme de que la seguridad sea prioridad, no opción». Se graduó en 1970 con honores, mejor promedio de su generación. Múltiples ofertas de trabajo. Eligió quedarse con Aeronaves de México, pero con condición específica. «Quiero trabajar en el Departamento de Seguridad e Inspección», les dijo. «Quiero asegurarme de que los protocolos de seguridad se sigan, de que el equipo se mantenga apropiadamente, de que ningún trabajador muera por negligencia». La compañía aceptó. A los 23 años, Julián Reyes se convirtió en el ingeniero de seguridad más joven en la historia de Aeronaves de México. Y no perdió tiempo.
Implementó protocolos nuevos, inspecciones rigurosas, sistemas de reporte anónimo para empleados que detectaran problemas. Peleó con gerentes que priorizaban costos sobre seguridad. Ganó algunas batallas, perdió otras, pero nunca dejó de presionar. Pedro seguía siendo presencia constante. Ahora no tanto como benefactor, sino como mentor, amigo, figura paterna. Cenaban juntos regularmente. Hablaban sobre trabajo, vida, sueños. ¿Cómo está yendo en aeronaves?, preguntaba Pedro. Es frustrante a veces. Veo problemas que necesitan corregirse, pero hay tanta burocracia, tanta resistencia al cambio. A veces siento que estoy peleando contra pared de concreto. Sigue empujando esa pared. Eventualmente se agrieta. El cambio real nunca es rápido, pero es posible si no te rindes. En 1973, Julián descubrió serio problema de diseño en los sistemas hidráulicos de varios aviones de la flota. El problema podría causar falla catastrófica en vuelo. Reportó el problema a sus superiores. La respuesta fue tibia. Corregirlo requeriría sacar aviones de servicio, inspecciones, costosas, posibles reparaciones mayores. La compañía estaba en crisis financiera. No querían gastos adicionales. Julián insistió. Este problema podría matar a cientos de personas. No podemos ignorarlo. Sus superiores lo presionaron para minimizar el reporte, para clasificar el problema como menor. Julián se negó. Presentó documentación técnica detallada. Mostró exactamente cómo y cuándo podría ocurrir falla. Exigió acción inmediata. Lo amenazaron con despido. Si sigues presionando esto, si vas sobre nuestras cabezas, tu carrera aquí termina. Julián fue a ver a Pedro esa noche, angustiado. No sé qué hacer. Sé que tengo razón técnicamente. Sé que este problema es real y peligroso. Pero si sigo presionando, me despiden. Y si me calmo, gente podría morir. Pedro no dudó. Tienes que hacer lo correcto aunque te cueste el trabajo. La integridad no se negocia. Y si te despiden, encontraremos otra cosa. Pero no puedes vivir sabiendo que callaste cuando debiste hablar. Julián presentó su reporte directamente al director general, saltándose la cadena de mando. Adjuntó todos sus cálculos, todas sus evidencias, y amenazó con ir a las autoridades de aviación civil si no se tomaba acción. La compañía no tuvo opción. Ordenaron inspección completa de la flota. Descubrieron que Julián tenía razón. 3 aviones tenían el defecto exacto que había predicho. Uno estaba a semanas, tal vez días, de falla catastrófica. Las reparaciones costaron millones, pero salvaron vidas. Cientos, tal vez miles de vidas. Julián esperaba despido. En lugar de eso, recibió promoción. El director general lo llamó a su oficina. Ingeniero Reyes, su persistencia salvó esta compañía de tragedia incalculable. No solo en vidas, sino en reputación, en existencia misma. Un accidente de esa magnitud nos habría destruido. Tiene usted coraje de hacer lo impopular cuando es lo correcto. Eso es liderazgo. Lo estoy promoviendo a director de seguridad y estándares de calidad. A los 26 años, Julián Reyes era uno de los ingenieros más jóvenes en posición de liderazgo en la industria aeronáutica mexicana. La historia se difundió. Medios hablaron del joven ingeniero que había salvado vidas con su insistencia en estándares de seguridad. Pedro leía cada artículo con orgullo desbordante. Mira lo que lograste, le decía a Julián. Mira lo lejos que has llegado. Todo empezó porque usted se detuvo a escuchar a un niño llorando. No. Todo empezó porque ese niño decidió aprovechar la oportunidad que se le dio. Los años siguientes fueron de crecimiento continuo. Julián se casó con una ingeniera colega, una mujer brillante llamada Patricia. Tuvieron 2 hijos. Julián siguió subiendo en su carrera. Implementó programas de capacitación para mecánicos. Estableció estándares de seguridad que eventualmente fueron adoptados por toda la industria en México. Publicó artículos técnicos, dio conferencias en universidades. En 1980,
Cuando tenía 33 años, Julián recibió oferta para dirigir el nuevo Centro Nacional de Investigación Aeronáutica, una institución dedicada a desarrollar tecnología aeroespacial mexicana. Era el puesto más prestigioso que un ingeniero aeronáutico podía aspirar en el país. Antes de aceptar, consultó con Pedro, como siempre. ¿Debería hacerlo? Es mucha responsabilidad. Es el siguiente paso natural. Has pasado años asegurando que aviones sean seguros. Ahora puedes ayudar a diseñar los aviones del futuro. Es exactamente lo que soñabas cuando eras niño. ¿Recuerda eso? Recuerdo cada momento desde el día que lo conocí. Julián aceptó el puesto. Bajo su dirección, el Centro Nacional de Investigación Aeronáutica hizo avances significativos. Desarrollaron modificaciones para aviones comerciales que mejoraron eficiencia de combustible. Crearon programas de entrenamiento para nueva generación de ingenieros aeronáuticos. Establecieron México como jugador, respetable en la industria aeroespacial latinoamericana. Y Julián nunca olvidó de dónde venía. Estableció programa de becas específicamente para estudiantes de bajos recursos con talento en ciencias e ingeniería. El programa se llamaba Fundación Roberto Reyes, en honor a su padre. Cada año, 20 estudiantes recibían apoyo completo para estudiar carreras técnicas, educación, materiales, incluso apoyo de vida para sus familias si lo necesitaban. No quiero que ningún niño pierda su potencial porque su familia no tiene dinero, explicaba Julián. Quiero que tengan la misma oportunidad que yo tuve. Pedro financió generosamente esa fundación, pero lo hizo anónimamente, insistiendo que el crédito fuera completamente de Julián. No necesito reconocimiento, le dijo a Julián. Ver lo que estás logrando es recompensa suficiente. En 1987, Pedro Infante Hijo, el hijo de Pedro, murió trágicamente en un accidente aéreo. Pedro quedó devastado. Julián estuvo a su lado durante todo el duelo. Los roles se habían invertido. Ahora era Julián quien consolaba, quien apoyaba, quien daba fuerza. Usted estuvo ahí para mí cuando mi padre murió, le dijo a Pedro. Ahora yo estoy aquí para usted. Los unía más que gratitud. Era amor genuino, respeto profundo, conexión que trasciende sangre y biología. Cuando Pedro enfermó en sus últimos años, Julián lo visitaba casi diariamente. Hablaban sobre vida, sobre logros, sobre arrepentimientos. Un día, Pedro le dijo algo que Julián nunca olvidaría. ¿Sabes cuál es mi mayor logro en la vida? Julián pensó que diría sus películas, su carrera artística, su impacto cultural. No, señor, ¿cuál? Haberte conocido. Haber tenido la suerte de estar en esa calle esa tarde. Haber podido ser parte de tu vida. Ver en lo que te convertiste. Eso supera cualquier película, cualquier premio, cualquier cosa que haya hecho en pantalla. Usted cambió mi vida completamente. ¿Y tú? Le diste sentido a la mía. Fama, dinero, reconocimiento. Nada de eso importa realmente. Lo que importa es la diferencia que haces en la vida de otros. Y tú, Julián, me mostraste que invertir en una persona, creer en alguien genuinamente, puede cambiar no solo una vida, sino generaciones. Mira lo que has logrado. Mira las vidas que has tocado con tu trabajo, con tu fundación. Todo eso empezó porque nos encontramos. Eso es legado real. Pedro murió en 1957. Pero espera, eso no es correcto. Déjame corregir. Pedro murió en 1996, rodeado de familia. Julián estaba ahí, sosteniendo su mano. Gracias por todo, susurró Pedro. Gracias por dejarme ser parte de tu historia. Gracias a usted por escribir esa historia conmigo, respondió Julián con lágrimas corriendo. Pasaron los años. Julián eventualmente se retiró de su posición en el Centro Nacional de Investigación Aeronáutica a los 65 años, en 2012. Había dedicado más de 40 años a la ingeniería aeronáutica mexicana. Había salvado incontables vidas con sus estándares de seguridad. Había entrenado a generaciones de ingenieros. Había puesto a México en el mapa aeroespacial. Pero había guardado silencio sobre un secreto durante más de 50 años.
la verdadera historia de cómo todo había comenzado. La gente sabía que era ingeniero exitoso. Sabían sobre sus logros profesionales, pero no sabían sobre el niño llorando vendiendo chicles en una banqueta. No sabían sobre el encuentro casual que había cambiado todo. En 2006, cuando se conmemoraba el 50 aniversario de la muerte de Pedro Infante, Julián decidió que era tiempo de contar la historia completa. Contactó a organizadores del evento conmemorativo. Les dijo que tenía historia personal sobre Pedro Infante, que nunca había compartido públicamente. Le dieron espacio para hablar. El auditorio estaba lleno, más de 1000 personas. Fans de Pedro, historiadores, estudiosos de cine mexicano. Esperaban anécdotas sobre películas, sobre su arte, sobre su leyenda. Julián subió al podio. Tenía ahora 59 años. Pelo con canas, líneas de experiencia en su rostro. Pero cuando comenzó a hablar, en su voz todavía se escuchaba al niño de 8 años. Mi nombre es Julián Reyes. Soy ingeniero aeronáutico retirado. Dirigí el Centro Nacional de Investigación Aeronáutica durante 16 años. Tengo doctorado honorífico de 3 universidades. He publicado más de 50 artículos técnicos. He recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Hizo pausa. Pero nada de eso existiría si no fuera por un momento en agosto de 1956. Esa tarde yo era un niño de 8 años, sentado en una banqueta de la colonia Guerrero, llorando. Mi padre había muerto 3 días antes. Mi familia estaba en ruina. Había abandonado la escuela para vender chicles. No tenía futuro, no tenía esperanza, no tenía nada. Entonces un hombre se detuvo. No pasó de largo como miles de personas habían hecho. Se detuvo, se arrodilló, me preguntó qué pasaba. Y cuando le conté mi historia, no solo sintió lástima, actuó. Ese hombre era Pedro Infante. Y lo que hizo durante los siguientes años, el apoyo que dio a mi familia, las oportunidades que creó para mí, la creencia inquebrantable que tuvo en mi potencial cuando yo no podía ver nada más allá de mi próxima comida, literalmente cambió la trayectoria completa de mi vida. El auditorio estaba en silencio absoluto. No fue una transacción, continuó Julián. No fue caridad vacía. Pedro invirtió tiempo, atención, recursos, pero más importante, invirtió fe. Fe en que un niño pobre con talento merecía oportunidad. Fe en que el potencial humano no depende de circunstancias de nacimiento. Fe en que una persona puede hacer diferencia real en el mundo, una vida a la vez. Pasé 50 años sin contar esta historia públicamente porque Pedro me pidió que no lo hiciera. No quería reconocimiento. No necesitaba gratitud pública. Pero ahora que han pasado años desde su muerte, siento que esta historia necesita contarse. No para glorificar a Pedro, aunque ciertamente lo merece, sino porque es lección vital para todos nosotros. ¿Cuántos Julianes hay en las calles ahora mismo? ¿Cuántos niños con talento extraordinario están atrapados en circunstancias que no eligieron? ¿Cuántas vidas potencialmente transformadoras están esperando que alguien se detenga, realmente se detenga y vea? La historia de Pedro y mía no es solo sobre generosidad. Es sobre reconocer valor donde otros ven invisibilidad. Es sobre entender que el talento, la inteligencia, el potencial existen en todas partes, pero la oportunidad no. Y cuando quienes tenemos recursos, influencia, posibilidad de ayudar, elegimos actuar, no solo cambiamos una vida, cambiamos familias, comunidades, eventualmente el mundo. Mi padre murió asegurando que aviones fueran seguros. Yo dediqué mi vida a continuar ese trabajo. He ayudado a salvar vidas con estándares de seguridad que implementé. He entrenado a ingenieros que ahora están haciendo su propia diferencia. Establecí fundación que ha dado educación a más de 400 estudiantes de bajos recursos. Algunos de ellos ahora son ingenieros, doctores, maestros. Y todo eso, cada vida tocada, existe porque Pedro Infante se detuvo una tarde de agosto. Esa es su verdadera leyenda. No las películas, aunque fueron maravillosas. No las canciones, aunque fueron hermosas.
Su verdadero legado son las vidas que tocó cuando nadie estaba mirando.